La problemática de los municipios es que todo lo que captan, pues lo depositan en un relleno sanitario. Y en ese relleno sanitario, desafortunadamente, van materiales que se pueden valorizar, reciclar, coprocesar, reutilizar, ¿sí? Entonces, si ustedes observan fotografías de rellenos sanitarios, pues se encuentran, por ejemplo, electrónicos, se encuentran un montón de plástico, cartón, papel, orgánicos y tocaban el tema hace ratito de la composta. Los rellenos sanitarios, si bien es cierto que son espacios donde se depositan residuos, previo a ese depósito se les puede hacer un tratamiento de esos residuos. El simple hecho de separar ahí internamente ya genera una disminución de volumen a depositar. Sí, claro. Sí, porque vamos a ser bien sinceros, todos tenemos en nuestra casa nuestro bote de basura y ahí arrojamos todo. Entonces, nosotros tampoco tenemos la voluntad de separarlo. ¿Por qué? Bueno, porque los ayuntamientos no están organizados para decirnos, ¿sabes qué? Tal día va a pasar el camión recolector y se va a llevar reciclables, tal día va a pasar el camión y se va a llevar aquellos que no se pueden valorizar. Y todos los orgánicos pues se pueden hacer composta. El compostaje que quizá todos conocemos y es agregar la materia orgánica y tierra y estar humedeciendo para hacer que se genere este proceso bioquímico de descomposición, Sí. y que al final que todo se genere una composta, un abono. ¿Sí? Y está la lombricomposta. Sí, Sí, que tiene más tenemos, significado todo eso. sí, que tiene las lombrices que se comen la materia orgánica y que generan este humus y demás, y que se vuelve también un mejorador de suelo. Lo ideal sería de que, por ejemplo, en los rellenos sanitarios pues hiciera esto, ¿no? Una separación primaria y secundaria, se separaran todos los residuos que son valorizables y después se hiciera un compostaje para que menos cantidad se depositara en algún sitio. Sí. Porque ¿qué pasa? Se llena un sitio y luego van a otro y luego otro y no se llena de basura en algún momento. Y además de eso, los rellenos sanitarios pues son puntos altamente contaminantes si no tienen un buen tratamiento. ¿Por qué? Porque generan unos líquidos que se llaman lixiviados. Sí, y esos van a erosionar el suelo. Erosionan el suelo y aún más pues pueden penetrar la tierra hasta los mantos freáticos y contaminarlos también. Sí. Entonces, el hecho de tener un relleno sanitario pues es una instalación que tiene que estar preparada para hacer un relleno sanitario, ¿sí? Para evitar contaminaciones futuras tanto a suelo, infiltración al subsuelo y a mantos freáticos. ¿Por qué? Porque el agua que podamos extraer aquí puede que ya esté contaminada con un relleno sanitario que está a no sé cuántos kilómetros de aquí. Por ejemplo. Sí. No va a decir cuál. Eso es lo que puede pasar. Entonces, es todo un tema, el manejo de los residuos, pero hay formas de manejarlo, de atacar el problema y disminuirlo, crear un menor impacto. Sí, hay algunas empresas, fíjense, que su política nacional, internacional o local dicen, ¿sabe que yo no quiero generar pasivos ambientales? ¿Qué es un pasivo ambiental? Aquel que se va a quedar ahí no sé cuántos años. ¿Sí? Yo nazco como empresa y generé residuos que van a estar depositados en un confinamiento o un relleno sanitario. La empresa muere, por llamarlo de alguna manera, y todavía están sus residuos. Sí. Entonces hay empresas que tienen esa política, porque nadie les obliga tampoco. Dice, yo no quiero generar pasivos ambientales. Entonces de repente vemos por las calles o las avenidas que dicen empresa Zero Waste. ¿Qué es esto? Bueno, que están trabajando o ya lograron no dejar ningún pasivo ambiental. Que todos sus residuos les dan un buen manejo y ninguno termina en un relleno sanitario. Todos se reciclan, todos se tratan, se reusan, se coprocesan, se incineran, pero no tienen ningún residuo depositado en un confinamiento relleno sanitario. Que esa es la tendencia que deberíamos seguir todos. Pues.
Si nosotros como personas individuales sacáramos nuestro porcentaje que termina en residuos sanitarios, sería, pues no sé, cada quien que le piense, ¿no? O sea, quien hace composta a lo mejor termina un 70 o algo así, pero yo creo que la mayoría de la población pues termina, no sé, un 95% de nuestros residuos en rayos. Seguramente. Es lo más Si no es que- hasta más, si no es que 100%. 100%. Sí. Entonces, esa es la problemática que yo veo en los municipios, por ejemplo, y en la sociedad en general. Porque por un lado no tenemos La cultura. pues la cultura para esa separación y por otro lado nadie nos exige. Entonces somos pues, Es un círculo vicioso, ¿no? somos flojos. Ah, Si sí. no nos dicen qué hacer, pues no lo hacemos. Y si no se nos sanciona, menos. Exactamente. Desafortunadamente así es. Necesitan regañarnos para podernos Para trabajar. entender. Sí, es mucha una ironía ahí, ¿no? Como, por ejemplo, las reglas viales. Tienen que regañarte y multarte para cuidar tu seguridad. O sea, algo similar sucede. Así es. Sí. Somos muchos, generamos mucho. Entonces, pues ya somos muchas personas y, Casi 8,000 millones. y todos generamos residuos. Sí. Desde que naces hasta que te Sí. estás haciendo Entonces, el buen manejo de los residuos pues puede prevenir un impacto mayor del que ya tenemos. No traigo los porcentajes de reciclaje, por ejemplo, de los materiales aquí en México, que son muy bajos, muy bajos. Es decir que, por ejemplo, el cartón pues es 100% reciclable, Sí. pero la captación de cartón para reciclar nuevamente es baja. Ujú. Y lo que es alto son los metales, por ejemplo. Los metales sí, porque pues, todo el mundo pues, levanta los fierritos que se encuentran en la calle. Y vas a vender Vas a un venderlo, kilo, ¿no? sí. Y eso pesa, el cartón no pesa. Entonces, pues como no me da ningún centavo, ¿Cuánto no tardas existe. en generar un kilo de cartón? Así ¿Y cuánto es. te No existe esa cultura. Pues. Las latas de aluminio, pues seguramente en la calle no van a encontrar ninguna lata de aluminio, pero es por eso, porque hay una motivación económica que promueve que las personas Sí. lo recolecten y lo dispongan. ¿Sí? Y pues casi siempre ese es el tema de la recolección. También a las empresas que se dedican a eso, lo más costoso es esa recolección, ese transporte de residuos. ¿Por qué? Pues porque imagínense que vayan a cada casa de ustedes y le den 30 gramos de cartón, pues el combustible que van a tardar, personal y todo, pues no es rentable. Sí, ¿no? Pero es por eso, acá tenemos, insisto, una buena separación primaria y secundaria en casa. Pero también la parte de brindar la infraestructura como para facilitar esa separación y su recolección, ¿le corresponde idealmente al municipio que se brinde o es como responsabilidad del generador? O sea, en este caso nosotros buscar en dónde llevar cada uno de ellos. Aquí creo que va más en el sentido de políticas públicas. Porque si bien la ley ya les dice a los municipios, el gobierno estatal y federal, qué tienen que hacer, no hay políticas públicas de buen manejo de los residuos. Porque si a nosotros nos dijeran, de menos haz una separación primaria y una separación primaria donde las separes orgánicos, sanitarios e inorgánicos, y que así se lo lleven, imagínate que todos los orgánicos pues lo van a depositar de entrada a un relleno sanitario. Sí. ¿Sí? Pero son solo los orgánicos. Pero otro día vienen y se llevan los residuos inorgánicos. Estos inorgánicos lo llevan a otro centro donde hay personas, hay máquinas, hay infraestructura que está separando esos inorgánicos en una separación secundaria. Que por un lado están poniendo el papel, el cartón, los metales, El vidrio. el vidrio. Sí, Y otro día pasan por los sanitarios. Ándale. ¿Sí? Entonces quizá en esos orgánicos, si mandáramos solo alimentos, en un futuro, pues ya dice el ayuntamiento que voy a hacer composta con él, porque la gente ya me estaba mandando solamente orgánicos. Sí. ¿Sí? Pues sí. Y esta separación primaria que hagamos nosotros desde casa, pues ya es muchísimo ayuda. Sí. Insisto, si se hace un buen manejo de ella. ¿Por qué? Porque los volúmenes se van a dividir tremendamente con los sanitarios, pero eso no existe. Desafortunadamente eso no existe. Y cuando quisieron implementarlo en algunos municipios de la zona metropolitana, pues no funcionó.
¿Por qué? Porque la gente no separaba su basura. Y tampoco no había esas sanciones que hablábamos, o esa motivación que Para hacerlo. que Sí. decía. Así es. Entonces, creo que va más en el lado de políticas públicas. Y como bien decían, solo aprendemos con multas y regalos. Las jalones de orejas. Así es. Pero sí se puede. No, pero Sí se puede, lo he visto, lo he vivido y sí se puede. Y los volúmenes de aprovechamiento pues serían tremendos, ¿no? Sí, claro.